Eh, Muy buenas tardes, muchas gracias. Voy a comenzar a compartir la presentación, voy a compartir mi pantalla y le pediría que me confirme si la pueden ver correctamente. Listo, ya se puede evidenciar, ingeniero. Perfecto, perfecto. Eh, bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Antes de iniciar con la presentación, un saludo fraterno y mis mejores deseos desde Cali por su bienestar y el de todos sus seres queridos. Además, mis agradecimientos al comité organizador y al programa de Ingeniería Electrónica por la invitación y brindarme la posibilidad de participar en la novena jornada de Ciencia y Tecnología organizada por la Universidad Popular del Cesar. El día de hoy, como le dijo el moderador, quiero compartir con ustedes la siguiente charla que tiene por título El análisis de imágenes térmicas para la detección de defectos en materiales compuestos. Mi nombre es Jorge Erazo, soy profesor asociado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho y candidato a doctor en Ingeniería de la Universidad del Valle de la misma ciudad. Este es el contenido a desarrollar en la presentación y bueno, iniciamos. Algunas características que hacen atractivos a los materiales compuestos son su bajo peso, y masa, son altamente resistentes a diferentes condiciones climáticas y por consiguiente a la corrosión, son fuertes y durables y además poseen un bajo coeficiente de expansión térmica. Esto se traduce en que sus propiedades físicas no se alteran ante cambios de temperatura. Por su parte, la técnica de termografía se caracteriza por ser rápida, segura, libre de contacto, no invasiva y también permite cubrir grandes áreas en comparación con técnicas de inspección tradicionales. Esto gracias al amplio campo de visión característico de los dispositivos de captura digitales ópticos. Eh, las características anteriores hacen que tanto los materiales compuestos como la inspección térmica sean muy atractivos para un amplio rango de aplicaciones, entre las que podemos destacar la industria aeroespacial, la naval, automotriz y de forma más reciente se han unido a estas industrias aquellas correspondientes a salud estructural y la industria biomédica. En la figura inferior izquierda, voy a hacer un zoom en esta partecita, se muestran algunos ejemplos de aeropartes fabricadas en materiales compuestos y que son utilizadas por aeronaves de tipo comercial, de combate y vehículos aeroespaciales. Entre estas encontramos fuselajes, alas, elevadores, timones, etc. En la siguiente figura, en la parte inferior derecha de sus pantallas, podemos encontrar cómo está conformado el cuerpo de un avión comercial Boeing 787, donde aproximadamente el 50% de su estructura o de sus componentes en la actualidad está fabricado usando materiales compuestos. Por otro lado, en la parte inferior se observa cómo la referencia del Boeing 777 solamente usa el 12% de los materiales compuestos. Lo anterior es una evidencia del incremento en el uso de este tipo de materiales en la fabricación de aeropartes. La técnica de inspección por termografía se divide principalmente en dos grupos, lo que se denomina termografía pasiva y termografía activa. ¿Sí? En la diapositiva se muestran las definiciones respectivamente. La termografía pasiva básicamente nos habla cuando el sistema se inspecciona, o la muestra de interés se inspecciona en condiciones de funcionamiento natural. En este caso se producen diferenciales de temperatura suficientes para poder inferir acerca del estado del sistema inspeccionado. Por su parte, en la termografía activa, el sistema inspeccionar se encuentra en un equilibrio térmico, lo que quiere decir que hay una ausencia de diferenciales de temperatura evidentes, ante lo cual habrá que estimular térmicamente el material con alguna fuente y de algún tipo para sacarlo de ese equilibrio y poder analizarlo a través de imágenes térmicas. En la figura izquierda se puede observar una imagen térmica de la distribución de temperatura de los neumáticos de vehículos de Fórmula 1, y en la figura derecha se muestra cómo se excita una placa de un material
con flashes de alta potencia para alterar su equilibrio térmico, como lo mencioné previamente. En la siguiente imagen podemos observar un banco experimental típico necesario para una prueba por termografía activa pulsada. Este banco experimental consta básicamente de 4 elementos principales: una unidad de cómputo, un computador para el almacenamiento y procesamiento de la información, una cámara infrarroja o térmica para la adquisición de las imágenes. Se necesita unos flashes de potencia para estimular térmicamente la muestra a inspeccionar por algunos milisegundos normalmente, y por último la muestra o espécimen objeto de inspección. El resultado de un experimento de termografía pulsada normalmente es un video o una secuencia de imágenes térmicas, como lo podemos ver en la figura superior izquierda. La duración del video depende de la frecuencia de adquisición de la cámara y del tiempo bajo el cual se ha expuesto el material o la duración del experimento. Un enfoque clásico para el análisis de imágenes térmicas se realiza píxel a píxel, graficando su evolución temporal de temperatura en función del tiempo o la duración del video, como se muestra en la figura superior derecha. Por otra parte, en la figura inferior izquierda, voy a utilizar el apuntador láser, muestra un ejemplo de un termograma de algún tipo de material con unos defectos visibles en el eje horizontal, que lo pueden apreciar. Este eje está ubicado en el centro de la imagen. En esta imagen se puede apreciar que los defectos están asociados a niveles de gris claros cercanos al blanco, y las zonas sanas serían aquellas con niveles de gris oscuros o cercanos al nivel de intensidad negro. A continuación, en esta parte, se muestra la gráfica del perfil horizontal que describimos anteriormente, donde se abarcan todos los defectos. En este perfil, los defectos se manifiestan como una especie de picos que están sobrepuestos a una especie de offset variable que tiene una forma de una montaña, o lo podríamos también asociar a una gaussiana, ¿sí? Este offset cambia de acuerdo a la ubicación espacial dentro de la imagen o escena que estamos analizando, no es estático. Si escogemos 2 puntos o píxeles, ¿sí? Pasamos a la siguiente figura. Si escogemos 2 puntos o píxeles en la imagen, uno que corresponda a una región sana del material y otra que corresponda a una región anómala, y se grafica su evolución de temperatura en función del tiempo, obtenemos la figura que aparece en la parte inferior derecha. En esta podemos observar que los perfiles de temperatura de los píxeles sanos y anómalos difieren ligeramente. Estos perfiles están representados por las líneas negra, continua y punteada respectivamente. Esta diferencia se puede hacer un poquito más evidente aplicando una definición de lo que se conoce comúnmente como un mejoramiento de contraste en términos termográficos. El mejoramiento de contraste consiste en una operación de resta entre la temperatura de un píxel anómalo y un píxel sano, y el producto de esa diferencia está resaltado en esa gráfica en color azul, en la curva de color azul. El principal problema con esta definición es que se debe conocer qué regiones del material corresponden a una región sana, lo cual en la práctica no siempre es una opción viable, ya que se supondría tener un conocimiento a priori del estado del material que se está inspeccionando. Por lo tanto, no es viable. ¿Cuál es el problema? Bueno, hasta el momento ya hicimos una breve introducción a los materiales compuestos y cómo se puede realizar un control de calidad usando para su inspección la técnica conocida como termografía pulsada. A continuación, exponemos algunos de los problemas que se presentan al momento de analizar este tipo de termografías. Primero, con frecuencia no es fácil detectar la información de interés en las imágenes térmicas, ya que las imágenes contienen efectos no deseados como el bajo contraste, lo que se aprecia en esa primera figura, el calentamiento de fondo no uniforme, que anteriormente lo habíamos denominado como, o lo habíamos descrito como un offset variable, y finalmente el ruido. Este último efecto es posiblemente hasta ahora el más difícil de abordar o suprimir en las imágenes térmicas. Si nosotros queremos ver una representación tridimensional de una termografía, estaríamos observando la última figura superior derecha. En ese sentido,
aunque en visión por computador o procesamiento digital de señales se encuentran bien definidas los bloques para el mejoramiento, la detección y la clasificación de objetos o caracterización de los mismos, perdón, en el campo de la termografía esta diferenciación no es tan clara. En ese sentido, pues todo lo anterior hace que el análisis de la información térmica sea un desafío. Bueno, con base a lo expuesto anteriormente y pues para realizar una segmentación de las regiones de interés defectuosas y regiones sanas de un material inspeccionado con termografía, nosotros propusimos un método que consta básicamente de 3 etapas y se describe en la figura que están viendo actualmente. En la primera etapa se transforma una imagen térmica o cada imagen de una secuencia de un video en información de magnitud y ángulo del gradiente, de acuerdo a la ecuación que se encuentra en la parte derecha de la diapositiva. El gradiente proporciona una medida de la intensidad y la dirección de los cambios espaciales de temperatura presentes en cada imagen. En la segunda etapa, la información transformada al dominio del gradiente se organiza en unos histogramas de orientación y finalmente con las firmas que estos histogramas proveen, junto con un proceso de umbralización automático a partir de un estadístico muy conocido como es la mediana, se logra diferenciar los gradientes que corresponden a regiones defectuosas y aquellos que corresponden a regiones sanas dentro de la imagen. Para construir los perfiles del gradiente, con la información transformada se utilizan dos estructuras principalmente que se denominan celdas y bloques. Estas estructuras cubren los píxeles de pequeñas zonas de la imagen, lo anterior para caracterizar los cambios térmicos en función del nivel de variación, la dirección y la relación con su vecindad. Este procedimiento involucra 2 tareas principalmente. En primer lugar, se realiza la construcción de los histogramas y la segunda tarea consiste en la normalización por bloques de dichos histogramas utilizando las estructuras que previamente se describen y que aparecen en esa figura denominadas celdas y bloques, ¿sí? Para lo anterior, primero lo que tenemos que hacer es definir el rango de trabajo. Si vamos a utilizar entre 0 y 360, estaríamos hablando de un rango de trabajo completo o un rango de trabajo parcial si abarcamos solamente la mitad de este rango. Una vez se ha determinado el rango de trabajo, se debe definir el ancho de cada división para los histogramas. Este estará definido por la relación entre el rango de trabajo que está determinado por teta sub r y el número de divisiones a utilizar representado por beta. La siguiente expresión define cómo se van a ir ocupando cada una de las divisiones de los histogramas. El contenido de cada división básicamente es la suma acumulada de las magnitudes de los gradientes contenidos en los límites de cada división. Posteriormente, la siguiente ecuación presenta de forma general cómo se obtienen los histogramas locales en relación con las subregiones de las celdas y bloques, respectivamente, teniendo en cuenta el número de bloques en que se divide la imagen y el número de celdas que van a estar contenidas en cada bloque. La última expresión presenta simplemente un vector que concatena todos los histogramas de las celdas contenidos en un bloque y a partir de la división de cada elemento entre la norma de este vector se obtiene ya una versión normalizada localmente de todos los histogramas que se están generando. Posteriormente, para cada histograma se calcula la mediana, donde con este resultado podemos organizar una matriz de medianas, ¿sí? Y cada elemento de esta matriz representa el valor de este estadístico obtenido en cada celda dentro de la imagen analizada. A continuación, se construye una distribución de frecuencias para identificar el elemento que mayor número de observaciones se presenta en la matriz de medianas y con el cual es posible asociar las regiones del fondo de la imagen y las que serían, en teoría, los defectos u objetos de interés. De esta forma, obtenemos finalmente automáticamente el umbral T con el cual realizamos la binarización de la imagen analizada. Hasta este punto hemos presentado una manera
muy ligera y muy rápida el soporte matemático del método propuesto. Posiblemente no es fácil de entender de la forma como lo estamos explicando. Sin embargo, a continuación voy a realizar una descripción de la plataforma experimental para validar ese método y una descripción cualitativa de los resultados de lo que acabamos de explicar. Bueno, el conjunto de imágenes térmicas sintéticas utilizadas en este trabajo fue generada con el software Thermocal, simulando un experimento de termografía pulsada sobre una muestra artificial de plástico reforzado con fibra de carbono, que comúnmente se conoce como CFRP por sus siglas en inglés. La plantilla que se muestra en la diapositiva muestra la muestra de CFRP, la cual tiene una geometría plana, es de forma cuadrada y tiene una dimensión lateral de 200 milímetros por 200 milímetros con un grosor de 2 milímetros. Todos los defectos son internos y también tienen una forma cuadrada con área, grosor y profundidad variable. En las tablas de la derecha se encuentran consignadas las propiedades físicas de los materiales usadas para la simulación, para nuestro experimento, en este caso las propiedades del material CFRP, y los defectos están simulados a partir de las propiedades de aire, los parámetros ajustados en el experimento simulado para la termografía pulsada, y por último los parámetros y características para los defectos. Finalmente, el dataset consiste de 49 secuencias. Cada secuencia tiene aproximadamente 1.429 imágenes para un total de cerca de 70.000 imágenes de un tamaño de 201 por 201 píxeles. Bueno, aquí viene la descripción cualitativa de cómo analizamos esta información y traducimos, aquí voy a hacer una pequeña traducción a nivel gráfico de todo lo que presentamos anteriormente en ecuaciones. En esta diapositiva mostramos gráficamente cómo es el funcionamiento del método propuesto. La primera imagen presenta una termografía, un termograma extraído de una secuencia a un tiempo de 1.9 segundos aproximadamente para la muestra de CFRP, que tiene 8 defectos internos por debajo de la superficie. Y estos defectos todos tienen un tamaño lateral de 3 milímetros. Visualmente, como lo pueden ver, no es posible identificar la presencia de los 8 defectos. Posiblemente, voy a tratar de señalarlos, ustedes podrían ver uno por aquí y otro por aquí, cerca del centro del material, y estos defectos corresponden a aquellos que coinciden en su ubicación con la región de la muestra donde hay una mayor concentración de energía térmica. En este caso, el centro de la imagen donde impactó el pulso de energía que calibramos con el flash. Si realizamos una ampliación de esta vecindad, ¿sí? Ahí aparece, vamos a realizar una ampliación de esta pequeña región que está resaltada en rojo y que coincide con una zona defectuosa, ¿sí? Podemos observar que las firmas de los histogramas de orientación del gradiente que tiene esta región defectuosa. Es interesante notar cómo estas firmas, lo que aparece aquí, tienen un comportamiento particular, presentando valores en la mayoría de las posibles direcciones, ¿sí? Esto se puede ver en una forma de asterisco o estrella si ustedes lo prefieren. En la siguiente figura podemos apreciar, voy a señalar, hicimos nuevamente un zoom de una región cercana al defecto, que no contiene defectos. Como se puede apreciar en esa figura, la firma de los histogramas en estas regiones libres de defectos son diferentes. Estas tienen un comportamiento regular, una tendencia a seguir solamente la dirección dominante del gradiente sobre la zona involucrada. Esto se traduce en que la firma de los histogramas tienen valores solo en algunas de las posibles direcciones y generalmente es una o dos direcciones. Pues ya no encontramos esas estrellitas o esos asteriscos que vimos en la región defectuosa, sino que ya el patrón o la firma del histograma de gradiente tiene un comportamiento más regular, más ordenado, contrario a lo de las regiones defectuosas. Finalmente, pues aquí el comportamiento descrito anteriormente es el principio de funcionamiento del método propuesto, el cual nos permite diferenciar las regiones sanas y defectuosas del material.
La última figura muestra ya una imagen binarizada resultante después de aplicar estos conceptos a la primera imagen de la diapositiva y que coincide con todo el sustento matemático que les expliqué al inicio de la presentación. La siguiente diapositiva tenemos 3 ejemplos de termografías extraídos en 3 diferentes secuencias. La primera fila tenemos defectos de tamaño lateral de 1 píxel que se relaciona, diríamos, a 1 milímetro. En la segunda fila tenemos defectos de tamaño lateral de 3 milímetros o 3 píxeles. Y en la tercera fila tenemos defectos de tamaño lateral de 6 píxeles o 6 milímetros. Cada columna en esta figura representa diferentes instantes de tiempo a lo largo de cada secuencia respectivamente. ¿Qué podemos observar aquí? Que en los instantes iniciales de cada secuencia, vamos a señalarlo, estos serían los instantes iniciales de cada secuencia, y para los defectos con mayor tamaño, que serían los defectos de 3 y los de 6 respectivamente, se podría decir que es posible distinguir con cierta facilidad visualmente las zonas defectuosas. Sin embargo, estas zonas defectuosas son solamente evidentes en algunos instantes del experimento. De aquí en adelante ya posiblemente no las vamos a poder visualizar con facilidad. A medida que el tiempo transcurre, entonces la dificultad para apreciar estos defectos se incrementa debido principalmente a que los diferenciales de temperatura de la muestra inspeccionada son cada vez menores. Este comportamiento también se puede evidenciar analizando los límites en las escalas de campo inferiores en cada figura. Si ustedes observan aquí, los límites cada vez se van volviendo más estrechos. Lo anterior básicamente confirma la problemática que representa el bajo contraste de las imágenes térmicas en ausencia de un procesamiento previo y se atribuye principalmente al efecto de calentamiento no uniforme propio de la estimulación con la fuente de energía que utilizamos para el experimento y que se relaciona a ese offset variable que les presenté en las primeras diapositivas. Las siguientes figuras muestran el resultado de aplicar la metodología propuesta sobre cada imagen, donde ya es muy fácil apreciar la capacidad de detección. Observen entonces, si nos devolvemos, cómo son visualmente los termogramas o las termografías de las secuencias analizadas. En muy pocas podemos observar visualmente los defectos o podemos identificarlos visualmente los defectos, pero aplicando el método que propusimos, pues se aprecian fácilmente. Aunque cuantitativamente ya contamos con unos resultados satisfactorios, es necesario disponer de alguna medida cuantitativa que muestre una evidencia objetiva sobre el desempeño del método propuesto. Para esto utilizamos el índice AUC, o que también es conocido como Area Under Curve. Este AUC lo evaluamos en un único punto de operación y que está definido por el umbral automático que calculamos previamente. Normalmente un sistema de clasificación idealmente debe alcanzar indicadores AUC de unitarios o de 1. En términos de los componentes de una matriz de confusión, se podrían interpretar como tasas de verdaderos positivos perfectas o clasificaciones correctas de 1 y tasas de falsos positivos con valor de 0. No obstante, en la práctica, un sistema confiable preferiblemente debe presentar valores de AUC superiores a 0.5. Los resultados cuantitativos se muestran en las siguientes curvas, los que aparecen en esta figura. La primera gráfica contiene una curva AUC por cada una de las 7 dimensiones laterales de los defectos evaluadas y que están ubicados a una profundidad de 0.1 milímetros sobre la muestra simulada. En general, podemos observar que el perfil AUC tiene 3 momentos en todas las secuencias analizadas. El primero, vamos a tratar de señalarlo, uno antes de alcanzar una AUC de referencia, que para nuestro caso está definido como 0.95, estaría por aquí, más o menos. Entonces, hay un primer momento entre un valor superior al 0.5 y antes de alcanzar ese valor de referencia. Otro momento cuando permanece por encima de ese valor de referencia. Miren, esto sería para aproximadamente el AUC para defectos de tamaño de 1 píxel. Y aquí estaría cómo se sostiene ese AUC por encima del 0.95. Y por último, el tercer momento, cuando esos valores son inferiores
a la UC de referencia, que es cuando ya comienza a decaer. La siguiente figura muestra la misma información para una profundidad de 0.4, la siguiente para una profundidad de 0.7 y por último, cuando alcanzamos la mitad del grosor de la muestra simulada, que está a una profundidad de 1 milímetro. En conclusión, pues podemos observar que las curvas AUC, independiente del tamaño de los defectos, tienen un comportamiento similar, semejante, con algunas leves diferencias. Finalmente, pues en esta tabla resumimos y complementamos los resultados descritos en las gráficas de la diapositiva anterior. La primera columna se encuentran las 7 profundidades evaluadas desde 0.1 milímetros hasta 1.8. ¿sí? La segunda columna tiene los valores AUC máximos promedios encontrados para las 6 secuencias que corresponden a los 6 tamaños de defectos evaluados. La tercera columna presenta el número de imágenes de cada secuencia que mantiene valores AUC superiores al valor de referencia de 0.95 y la última columna presenta los mismos datos de forma porcentual. En términos generales, apreciamos un comportamiento satisfactorio del índice de desempeño AUC en todas las condiciones evaluadas. Los mejores desempeños se alcanzaron a profundidades de 0.4 y 0.7 con porcentajes de, vamos a señalarlo aquí, de 72.11% y 65% respectivamente. Podemos destacar que en general, acá ya estarían los indicadores de desempeño general, y aproximadamente en el 50% de todas las imágenes evaluadas tienen un índice AUC superior al índice de referencia, lo cual garantiza la buena capacidad de detección del método para las regiones defectuosas ante los diferentes cambios en las condiciones experimentales. Por último, quiero anunciar algunas de las contribuciones que logramos con el desarrollo de la investigación en esta fase. Con el método propuesto evitamos analizar total o parcialmente la evolución temporal de la secuencia térmica, reduciendo así los costos computacionales. Los resultados muestran una robustez a cambios de contraste, lo cual es un aspecto diferenciador con todas las técnicas de procesamiento tradicionales y clásicas. Se lograron alcanzar desempeños máximos AUC entre 0.8 y 0.99, que es casi perfecto. Y finalmente resaltamos que en cada secuencia analizada se presenta un número determinado de termogramas consecutivos con AUC mayor al AUC de referencia, garantizando así una robustez ante cambios de contraste por los fenómenos de calentamiento y enfriamiento propios de un experimento de termografía pulsada. Quiero agradecer su atención y quedo atento a resolver sus inquietudes. Aquí algunas referencias y por último pues los agradecimientos. Primero a las entidades que apoyaron el financiamiento de este proyecto, entre ellas pues el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, actualmente MinCiencias, en el marco de la convocatoria 727 del 2015, a la institución universitaria Antonio José Camacho, dentro de los proyectos de investigación PD 0916 y PD 0318, y agradezco especialmente al programa de doctorado en Ingeniería con énfasis en eléctrica y electrónica, al grupo de investigación de percepción y sistemas inteligentes y al laboratorio BAPS de la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Una pregunta, ¿qué etapas o qué proyectos futuros vienen después de esta implementación o esta parte del proyecto? ¿Qué es lo que se viene para este proyecto en específico? Bueno, en primer lugar, pues este es el primer resultado de una serie de proyectos concatenados que hemos propuesto conjuntamente entre la institución universitaria, la Universidad del Valle, y hay un laboratorio internacional con el cual trabajamos de la mano, que es el laboratorio de visión infrarrojo multipolar en la ciudad de Quebec, Canadá. ¿Sí? La primera fase, efectivamente, fue probar el algoritmo en situaciones ideales, simulaciones en ausencia de ruido con bajo contraste. Las imágenes todas tenían bajo contraste. La siguiente etapa del proyecto es atacar el fenómeno de calentamiento no uniforme que estaba descrito en una de las diapositivas en la parte central.
y, o sea, atacar el segundo efecto, para lo cual ya tenemos algunos resultados satisfactorios también. Y finalmente, el proyecto de investigación concluye aplicando todos estos conceptos o estos algoritmos en imágenes de secuencias reales de material compuesto. No sé si resuelvo su inquietud, ingeniero. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta? Fabio, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Proferazo, Sí, señor. buenas tardes y bueno, Buenas tardes. gracias por su amable participación en este evento y por aceptar la invitación, ¿no? A ustedes. Sí, yo tengo un par de preguntas en la parte técnica. Veo Sí. que hubo una de las imágenes que usted mostró en la que se ve claramente que el defecto que se encuentra en los materiales, pues, tiene un perfil que describe a grosso modo una gaussiana, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues obviamente las gaussianas, bueno, tú sabes que nosotros tenemos gaussianas independientemente de la dirección que uno tome, pues va a tener más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, la pregunta mía es sencilla en ese sentido, no bastaría simplemente con umbralizar, porque ahí se ve claramente que el pico de la gaussiana, y pues obviamente localmente está por encima de lo que es la región normal como tal, dentro de la región que incluye el defecto, en este caso de los materiales, ¿no? Entonces, la pregunta mía es si han considerado, por ejemplo, algo más sencillo como umbralizar, porque finalmente la mancha lo que hace, bueno, el defecto por lo que veo se está viendo simplemente como una distribución de mayor intensidad con respecto a lo que es el fondo en sí mismo, ¿no? Entonces, me causa de pronto dudas si la direccionalidad en ese caso que ustedes están calculando le está generando algún beneficio adicional. Bueno, no sé si hace referencia a esta diapositiva. Sí, efectivamente, la del perfil. Entonces, ahí, Correcto. bueno. Bueno, voy a tratar de responderle. Aplicar un umbral directamente a este tipo, o sea, a la información de intensidad directamente no arroja resultados satisfactorios. ¿En qué sentido? Cada píxel en cada región de la imagen tiene lo que les mencioné al inicio de la charla, ese offset que está sobrepuesto sobre esta curvita, sobre esta gaussiana, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, si yo cambio la ubicación espacial de donde voy a analizar, cambiará el valor del umbral. Entonces deberíamos tener, por decirlo así, un umbral local de acuerdo a cada región que queramos analizar. Entonces, en ese sentido, pues el procesamiento sería un poco exhaustivo y lo hemos intentado y no se obtienen buenos resultados, perdón. Entonces, lo que propusimos, aunque aparentemente matemáticamente parece complejo, pero después de realizar la transformación al dominio del gradiente, la técnica de decisión es efectivamente un umbral, pero en el dominio transformado, no en la información original. No sé si le resuelve eso la inquietud, ingeniero. Sí, claro que sí. O sea, nosotros Gracias. tenemos Igual, que hacer la transformación, o sea, cambiar de dominio, del dominio de intensidad o de temperatura, como normalmente viene la imagen térmica, al dominio del gradiente, y en ese dominio del gradiente sí aplicamos simplemente una utilización a partir del concepto de mediana, que es un estadístico supremamente sencillo. No utilizamos técnicas avanzadas de aprendizaje de máquina, ni deep learning, ni ninguna de estas técnicas pues, que están en auge actualmente. Entonces, simplemente un estadístico como es la mediana, podemos generar un único umbral para clasificar todos los defectos independiente de la ubicación espacial en la cual se encuentren dentro de la imagen térmica. sí, muy bien, sí, entendido. Bueno, ahí se ve claramente que sí está sobre una portadora en ese caso y pues lo que hace imposible de pronto utilizar un umbral, ¿no? Habría que Sí, localizar y es lo que están haciendo ustedes efectivamente. Tengo otra pregunta, si hay tiempo, profe. Si me disculpa. El moderador. Sí, no entendí muy bien por qué están utilizando o
por qué la necesidad de utilizar una secuencia de imágenes, ¿no? El patrón de temperatura que les está marcando en las imágenes va cambiando con el tiempo, Sí, o correcto. no sería suficiente utilizar una sola imagen y optimizar todo el proceso. Bueno, de forma tradicional, siempre el análisis se ha realizado, se realiza el análisis de la evolución temporal, ¿sí?, de temperatura a lo largo de todo el video. Nuestro enfoque no utiliza la evolución, no analiza toda la evolución de temperatura o la evolución en función del tiempo. Escogemos solamente una imagen y analizamos la distribución espacial, o sea, estaríamos en este enfoque. Este enfoque lo estamos descartando. Sin embargo, Okay. Para soportar cuantitativamente los resultados de nuestro método, si estamos analizando las imágenes y estamos mostrando evidencias como, independiente de la imagen que estamos analizando, obtenemos buenos resultados. En general, en toda la secuencia, pero no analizamos toda la secuencia. O sea, pero la duda. el método, perdón, aquí en esta diapositiva tenemos un video, que es el enfoque tradicional, pero escogemos una imagen, no analizamos todo el video. Es una sola imagen. No sé si queda clara. Sí, claro. Y bueno, tengo una última pregunta, si no hay más nadie que quiera preguntar, si no, pues cedo el espacio. Sí, señor, estoy atento. Fabio. Sí, ver, en cuanto al... Sí. Creo que la puede... Ala, Leiner. Sí, no, profe, en cuanto al tamaño del defecto que ustedes están trabajando, ¿qué dimensiones, para qué dimensiones de defectos en materiales trabajan ustedes, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen una técnica local que están utilizando y pues obviamente puede haber variaciones en esa técnica si consideramos de pronto que el tamaño del defecto cambia sustancialmente, ¿no? Sí, correcto. Bueno, los resultados pues no los presenté de pronto lo pasé muy rápido, pero nosotros estamos evaluando defectos con tamaño, desde un píxel o 1 milímetro de tamaño lateral hasta defectos de 15 milímetros. En la práctica o en situaciones reales o las muestras reales que tenemos no evalúan tamaños de un píxel o de 2 píxeles o de 1 milímetro o 2 milímetros, haciendo la relación. Se evalúan desde 3 aproximadamente hasta 15 milímetros. ¿Cuáles son los más desafiantes? Los defectos pequeños. ¿Y dónde es más desafiante encontrar un defecto pequeño? A mayor profundidad se encuentre este defecto por debajo de la superficie del material que estamos inspeccionando. Entonces nosotros tratamos de hacer un barrido con todos estos tamaños, encontramos buenos resultados desde el tamaño de 1 milímetro hasta 15 milímetros, abarcando todas las profundidades posibles en un grosor de 2 milímetros de la placa del material compuesto, que es un estándar en la construcción de aeropartes. Normalmente los estándares de material compuesto están entre 2 y 5 milímetros. Entonces nosotros mostramos que para 2 milímetros llegamos casi hasta el extremo contrario de la parte frontal del material, con buenos resultados. Naturalmente, en condiciones ideales. Esto llevado ya a condiciones reales, pues va a variar, tiene que variar. Y es ahí donde siguen parte de los trabajos futuros. Muchas gracias. Ok, gracias. A ustedes.